Edmund Emil Kemper nació en Burbank, California, el 18 de diciembre de 1948. Hijo de Edmund Emil Kemper Jr. y de Clarnell Stage, Ed desarrolló un comportamiento psicopático desde muy joven, ya que torturaba y asesinaba a animales, representaba rituales sexuales con las muñecas de sus hermanas cuando se enojaba con ellas, y a modo de venganza las desmembraba y decapitaba. Llegó a decir que para besar a una maestra por la que se sentía atraído, tendría que matarla previamente. Al escucharlo, su madre lo mandó al sótano para que dejara de asustar a su hermana menor. Como en la mayoría de los casos de asesinos seriales, pasó su infancia con una familia terriblemente disfuncional, ya que sus padres vivían peleando hasta que finalmente terminaron divorciándose. Creyendo que era un genio, su madre le daba todos los gustos, pero a la vez condenaba sus más mínimos errores con castigos extremos, como el encierro en el sótano de la casa, alimentándolo solo de cabezas de pescado. A causa del maltrato que recibía en el hogar, Ed se volvió tímido y retraído, aislándose cada vez más en su propia mente retorcida. Soñaba con vengarse, imaginando juegos macabros en los que tenían un papel protagónico tanto la muerte como la mutilación. Por esos tiempos, nadie tomaba en serio sus fantasías morbosas, ni siquiera cuando a los 8 años jugaba a la silla eléctrica o a la cámara de gas, desempeñando el papel del condenado mientras su hermana hacía de verdugo y lo ejecutaba. La primera víctima de Edmund Kemper fue el gato de la familia, al cual enterró vivo, le cortó la cabeza y posteriormente lo llevó orgulloso a su casa, donde la exhibía en su cuarto como un trofeo. Edmund era incapaz de expresar cualquier sentimiento afectuoso y sus compañeros trataban de eludirlo porque les asustaba la manera que tenía de mirarlos fijos sin decirles ni una sola palabra. A los 13 años, eliminó a su segunda víctima. El objeto de sus experimentos fue una vez más un gato. Edmund mató al animal a machetazos y su madre descubrió los restos escondidos en el armario. Edmund le había cortado el cráneo para que el cerebro quedara expuesto y luego lo apuñaló innumerables veces. En 1963, la madre de Ed decidió que era tiempo de disfrutar de una segunda luna de miel y mandó a su hijo mayor a pasar un tiempo en la granja de sus abuelos paternos que vivían en un rancho en California. Fue en ese lugar a los 16 años cuando Kemper disparó contra su abuela con un rifle calibre 22 para luego apuñalarla reiteradamente hasta lograr desahogar su ira, porque según él, ella era mucho más estricta y le imponía muchos más castigos que su propia madre. Inmediatamente después de matar a su abuela, fue en busca de su abuelo, al cual le pegó un tiro, dejando el cadáver tendido en el jardín. Tras estos crímenes, llamó a su madre desconcertado para contarle las noticias. Cuando los policías le preguntaron el porqué de semejante masacre, el adolescente respondió que solo quería saber lo que se sentía matar a su abuela. Las autoridades lo internaron en un hospital de alta seguridad en Atascadero, especializado en criminales insanos. Sin embargo, en 1969, y pese a la oposición de los psiquiatras, Edmund Kemper fue dejado en libertad, teniendo para ese momento 21 años de edad. Edmund quedó de nuevo al cuidado de su despótica madre,
que se había mudado a Santa Cruz, donde había conseguido un trabajo en la Universidad Estatal. Por aquel entonces, Ed ya medía 2 metros y pesaba alrededor de 135 kilogramos. El gigante amistoso no elegía a sus víctimas por azar. Primero, las sometía a un cuestionario estricto, el cual había preparado con anterioridad. También las víctimas debían cumplir con una lista de características tanto físicas como morales. Para Ed era absolutamente necesario que la candidata correspondiera a la imagen que tenía de las estudiantes que su madre le había prohibido frecuentar. En mayo del año 1972, tras tener otra discusión con su mamá, Edmund se marchó de la casa sabiendo que iba a matar a alguien. Tras lanzarse a la ruta, levantó en su coche a 2 jóvenes de 18 años que hacían autostop. Las llevó a un sitio apartado y ahí las mató a puñaladas. Después, trasladó los cuerpos a la casa de su madre, les tomó algunas fotos con su Polaroid, las descuartizó y les cortó la cabeza. Al otro día, enterró los cadáveres en las montañas cercanas y arrojó las cabezas por un barranco. 4 meses después, en septiembre de 1972, mató a otra chica de 15 años de una manera muy parecida. La recogió con su auto cuando hacía autostop, la estranguló, tuvo relaciones sexuales con su cadáver y se lo llevó a su casa. Mientras estaba sumergido en esta marea criminal, tuvo que concurrir a una de las evaluaciones psiquiátricas a las que debía someterse con regularidad. Allí fingió tal lucidez que, según los peritos, Edmund ya no representaba una amenaza ni para sí ni para los demás. Ese día justamente, Edmund Kemper llevaba en el baúl de su auto la cabeza decapitada de su última víctima. Durante este tiempo, Edmund operaba en paralelo con otros 2 homicidas, John Lyndall Fraser y Herbert Malen, quienes consumaban sus masacres en el territorio cercano. La policía estaba desconcertada por la cantidad de cuerpos que iban apareciendo alrededor de su pacífica y bucólica comunidad, y Kemper, que siempre había querido ser policía, estaba fascinado con el desarrollo de la investigación de sus crímenes y con la de los otros. Poco a poco se fue ganando la confianza de los investigadores y comenzó a frecuentar sus lugares favoritos para enterarse de primera mano de la reacción ante los espantosos detalles de sus crímenes. Ed esperó 4 meses para volver a matar. Así, en febrero de 1973, amenazó a punta de pistola a otra estudiante, obligándola a meterse en el baúl de su auto. Sin embargo, antes de llegar a su casa, ya la había asesinado. Posteriormente, recostó el cadáver sobre su cama y tuvo relaciones sexuales con él. Tras esto, desmembró el cuerpo en la bañadera y arrojó los restos al mar. Luego, enterró la cabeza al pie de la ventana del cuarto de su madre para que desde ahí pudiera verla y tenerla cerca. También en febrero de 1973, otras 2 chicas cayeron bajo los golpes del corpulento asesino de colegialas. Ed amontonó los cadáveres en el baúl de su auto y regresó a su casa, donde cenó tranquilamente antes de bajar para decapitar los cuerpos. Finalmente, Ed mató a su madre. Esto ocurrió durante el domingo de resurrección de 1973 y lo hizo a martillazos mientras ella dormía. Luego la decapitó y arrojó sus cuerdas vocales al tacho de basura. Acerca de este episodio, Edmund Kemper le dijo a la policía:
Aun cuando estaba muerta, me seguía gritando. No pude conseguir hacerla callar. Más tarde, colocó la cabeza sobre la repisa de la chimenea y la usó como blanco, tirándole dardos mientras la insultaba. Después de saciar su sed de venganza esa misma noche, Ed llamó por teléfono a la mejor amiga de su madre y la invitó a cenar. Ni bien la mujer se sentó, Ed le dio un golpe fulminante, la estranguló y le cortó la cabeza como a todas las demás víctimas. Luego condujo su automóvil hasta Colorado, desde donde llamó a sus amigos policías y confesó sus crímenes recientes. En un principio pensaron que era una broma, pero lo que encontraron en la casa de la mamá de Edmund les hizo cambiar de opinión. Más tarde, Edmund confesaría que el objetivo principal de su odio había desaparecido cuando intentaba explicarle a la policía su decisión de entregarse. En sus confesiones posteriores, reconoció que lo que más deseaba era saborear su propio triunfo sobre la muerte de los demás. Edmund sentía que había vencido a la muerte y que él vivía mientras todos a su alrededor morían. El efecto era como una droga para él, empujándolo a querer cada día más gloria. Una de las preguntas del interrogatorio estaba referida a conocer cómo reaccionaba cuando veía a una muchacha bonita en la calle, a lo que Edmund respondió: una parte de mí me dice qué chica tan atractiva, me gustaría hablar con ella, pero otra parte de mí se pregunta cómo quedaría su cabeza clavada en un palo. Edmund Kemper fue declarado culpable de 8 asesinatos en primer grado, y cuando le preguntaron qué castigo pensaba que merecía, contestó que la muerte por torturas. A pesar de sus numerosas condenas, Ed escapó de la pena de muerte porque acababa de ser abolida en el estado de California, donde posteriormente fue restablecida. La inteligencia de Edmund era como su tamaño, sobresaliente. Según los registros de la prisión, su cociente intelectual es de 145. En 1978, Robert Ressler, el prestigioso psicólogo y criminólogo que impuso el término de serial killer, y John Douglas, jefe de la Unidad de Ciencias del Comportamiento del FBI, decidieron interrogar a Kemper en su celda de California, en donde se encontraba cumpliendo todas sus condenas de cadena perpetua. Ed aceptó con entusiasmo la entrevista y tras entregar sus armas y firmar un documento que eximía de toda responsabilidad a las autoridades carcelarias por lo que pudiera pasar en su interior, los dos hombres se encontraron cara a cara con el asesino de porte descomunal y tupido bigote. En esa oportunidad, Edmund les comentó a los investigadores que su madre siempre lo había odiado porque se parecía mucho a su papá, y que cuando cumplió 10 años ya era un gigante para su edad, y como su madre temía que pudiera abusar sexualmente de su hermana, lo hacía dormir en un sótano sin ventanas, encerrado y como un preso, y obligado a sentirse culpable y peligroso cuando no había hecho nada malo, Ed se fue obsesionando con la idea de matar. Cuando sus padres se separaron, mató y descuartizó a los 2 gatos de la familia. Según ambos investigadores, la crueldad infantil hacia los animales es el rasgo principal de los 3 que caracterizan la personalidad del serial killer. Los otros 2 son la piromanía y la incontinencia urinaria durante el sueño. En estas entrevistas, Ed relató que había intentado una vez formar parte de la policía de carreteras de California, pero que había sido rechazado por su altura.
También esta característica es común en muchos criminales, si se tiene en cuenta que la mayoría de ellos son individuos fracasados y resentidos. No es de extrañar que en algún momento se ilusionen con la idea de convertirse en policías. También les contó cómo había frecuentado los sitios de reunión de los agentes y entablado conversación con ellos, lo cual no solo lo hacía sentirse un integrante del grupo, sino que le proporcionaba información reservada sobre el avance de las investigaciones de sus crímenes. Una anécdota inquietante que los investigadores revelaron más adelante refiere a que cuando concluyó la tercera entrevista, Robert Ressler quiso llamar a la guardia y tuvo que apretar varias veces el timbre durante 15 minutos sin recibir respuesta alguna. Viendo el nerviosismo de Ressler, Ed le advirtió que no le servía de nada ponerse nervioso porque era la hora del relevo y de la comida de los condenados a muerte y nadie iba a contestar el timbre hasta que pasaran otros 15 minutos. Tras una tensa pausa, Ed añadió: «Y si de repente me vuelvo loco, vaya que tendrías un problema, ¿no? Porque podría desenroscarte la cabeza y ponerla encima de la mesa para darle la bienvenida al guardia». Nada tranquilo, Ressler le respondió que eso no volvería más fácil su estadía en la cárcel. Ed le respondió que tratar así a un agente del FBI provocaría, al contrario, un gran respeto entre los demás prisioneros. Conocedor de las técnicas de negociación, Ressler intentó ganar tiempo. Finalmente, el guardia apareció y abrió la puerta. Ressler suspiró aliviado y al salir de la sala de entrevistas, Ed le guiñó un ojo y poniendo el brazo sobre el hombro, le dijo sonriendo: «Te diste cuenta de que era una broma, ¿verdad?». Ressler no recuerda haber sentido tanto miedo en su vida. Hasta el día de hoy, Edmund Kemper pasa su vida recluido en la prisión de Vacaville, donde es considerado un asesino de comportamiento ejemplar, con un corazón gigante. Siempre ha sido cooperativo y amable e incluso se ha ofrecido para leerles a los ciegos. Entre otras cosas, llegó a solicitar que se le practicara neurocirugía para eliminar los tejidos cerebrales responsables de sus impulsos sexuales, cosa que mediante resolución judicial fue negada. Hace algunos años, el propio Ed le comunicó al Comité de Libertad Condicional que no creía estar listo para ser dejado en libertad. Edmund Kemper ha fascinado a la gente en general y a investigadores en particular, y gracias a él, la criminología moderna ha logrado comprender el actuar de los asesinos en serie. Well, I'm not an expert. I'm not an authority. I'm someone who has been a murderer for almost 20 years. Can you say how many people might be doing crimes like you were doing? It would be a guess, but it's not. It's far more than 35. It isn't that impossible in this society. It happens. I did. I came in out of the cold. And what I'm saying is there are some people who prefer it in the cold. Good people see. A nice guy. I lived as an ordinary person most of my life, even though I was living a parallel and increasingly sick life, other life. I was raging inside. There was just incredible energies, positive and negative, depending on a mood that would trigger one or the other. And outside, I looked troubled at times. Other times I looked moody. Other times perfectly serene. Not very sane. But again, people weren't even aware of what was happening. My mother was a sick, angry, hungry, and very sad woman. I hated her, but I wanted to love my mother.
She had terrible pain from her life, earlier life, her upbringing, a failed marriage with my father. I'm a constant reminder of that failure. I hate to distill it down into such, into one-word realities like that. There's a lot that leads into that happening, but that is what happened. They represented not what my mother was, but what she liked, what she coveted, what was important to her, and I was destroying it. I was scared to death of failing in male-female relationships. I knew absolutely nothing about that whole area, even if just sitting down and talking with a young lady. I need to be able to really communicate, and ironically enough, that's why I began picking people up. I thought I was pretty slick, and went and tripped all over myself. That first 2 murders, the first 24 hours, there were 3 clear times I should have been busted, and I wasn't, because 3 different individuals or 3 different groups of people got scared and minded their own business and looked the other way. I was picking up some very lovely young women. You know what we were talking about as we're driving around? Almost as often as not, this guy that's going around doing this stuff. And the second they started talking that, they didn't realize it, but they were getting a free ride. I couldn't touch that with a 10-foot pole, I swear. You know, but they'd be telling me what all about this guy, and they're comparing notes and speculating on what he looks like, how he carries himself, why he's doing this stuff, telling me about it. It was getting easier to do. I was getting better at it. I was getting less detectable. I started flaunting that invisibility, severing a human head, 2 of them, at night in front of my mother's residence. Why did you keep the heads? Why did you cut them off, and why did you keep them? Something out of my childhood. I could put it on an incident. I mean, my father chopping the heads off of our 2 pet chickens, and my mother insisting that I eat them for dinner. Now, my dad heads out back with a hatchet. I got on my bike and I tried to stop it, I remember that. I got on the bike, rode around the block. I was crying. I haven't talked about that for a lot of years. I'm sure that may have implemented something, that may have gotten something rolling, but along fantasy lines, but it took a lot of years of development.